Bueno, gente, ahí seguimos con la materia esta de fisiología del rendimiento. En la clase pasada habíamos visto las adaptaciones neurales, ¿no? Las adaptaciones intra, vamos a repasarla con este gráfico, a ver, esperen que por acá arriba no me marca, como que murió, no sé por qué no me marca el PowerPoint. Bueno, quedó en blanco ahí, no sé por qué. Bueno, Estacionate un entonces, chiquitín, estacionate un ratito en ese lugar y hasta que venga la imagen. sí, ahí va agarrando, ahí va. Entonces, acá. Bueno, entonces, estos procesos, acuérdense de coordinación intra e intermuscular. El proceso de coordinación intermuscular estaba dada por la inhibición recíproca, o sea, cuando un músculo agonista o protagonista, como le quieran llamar, se contrae, sus antagonistas se relajan para permitir esa acción. Y esto está dado por una acción refleja entre el sistema nervioso y el muscular. Mientras que la coordinación intramuscular que corresponde adentro del músculo está dado por la motoneurona alfa que entra dentro de los músculos e inerva una cierta cantidad de fibras musculares, habiendo varias unidades motoras, obviamente varias placas neuromusculares también, y dando una frecuencia que tiene que ver con la frecuencia del estímulo, el reclutamiento de unidades motoras y la sincronización de unidades motoras. Y esto dependía y va a variar en virtud del tipo en realidad de las características de la actividad muscular que yo esté haciendo, hacia un determinado tipo de fibra, un determinado tipo de unidad motora que inerva a esas fibras. ¿Se acuerdan de que eran grandes, chicas, depende del axón, la mielina, lo que vimos en la clase pasada? Y obviamente a la capacidad de sincronización era la capacidad de llamarlas a todas al mismo tiempo, ¿no? Por eso habíamos explicado esto del reclutamiento balístico, después repásenlo en los videos de la clase anterior. Adaptaciones, entonces, esas adaptaciones neurales al entrenamiento de la fuerza provocan que el músculo en el tiempo, o los músculos, mejor dicho, pues si estamos hablando de un músculo podemos hablar de un músculo, pero básicamente estamos hablando de varios músculos en una acción, o sea, que los músculos puedan ejercer fuerza en tiempos menores, ¿no? Por ahí cuando vos tenés que hacer fuerza, lo hagas en tiempos menores que lo hacías anteriormente. Esto es muy significativo en el deporte o en la técnica deportiva o en el entrenamiento. No estoy hablando de hacer fuerza para levantar un vaso. Digamos, por ahí mejorás la fuerza para levantar un vaso, pero si vos me decís a mí que necesitas un tiempo mejor, un tiempo menor para levantar el vaso, y depende, no te va a cambiar mucho eso porque es una acción cotidiana que vos no querés hacerla en tiempos menores, por ahí. Pero digo, bueno, el entrenamiento de la fuerza lo que te permite es que en la vida cotidiana o para lo que entrenes puedas aplicar fuerza en tiempos menores que el que la aplicabas antes de empezar el entrenamiento de la fuerza. Lo cual te hace un poco más rápido de alguna manera y te hace más potente, ¿no? Entonces, podemos mencionar como adaptaciones que, por ejemplo, aumento de la frecuencia de impulso, una de las adaptaciones. Esa frecuencia de impulso a la hora de hacer fuerza y levantar una masa, sea cual sea la masa, el hecho de estar haciendo un entrenamiento, llevando adelante un proceso de entrenamiento en relación a la fuerza, te permite poder aumentar la frecuencia de impulso cuando vas a hacer fuerza. Esto quiere decir la llegada masiva de impulsos desde la motoneurona alfa a las fibras que inervan esa motoneurona. Y con ello, mayor producción de fuerza muscular. Proceso que se conoce como sumación y tetanización, ¿no? En la neurofisiología, ¿no? La sumación de estímulos para hacer más fuerza y la tetanización
de estímulo, que también tiene que ver con eso. Aumento del reclutamiento de unidades motoras. Ustedes ya saben que mejoramos el reclutamiento de las unidades motoras, el llamado a trabajar de esas unidades motoras. Con lo cual, a medida que vamos realizando fuerza de forma progresiva, ya sea de mayor a menor o de menor a mayor, ¿no? En el proceso de entrenamiento, el sistema nervioso va reclutando unidades motoras de bajo umbral, excitatorio, cuando tengo que hacer poca fuerza, fibras lentas, hasta de alto umbral, cuando tengo que hacer mucha fuerza de fibras rápidas, ¿no? Con lo cual puedo reclutar mayor cantidad de unidades motoras. Otro de los beneficios del entrenamiento, de la fuerza, el aumento en el reclutamiento de unidades motoras. Disminución de la acción del antagonista. Esto tiene que ver con hacer más eficaz el proceso de inhibición recíproca, ¿no? Que permite que cuando un agonista se contrae, sus antagonistas, cuando agonistas, mejor dicho, se contraen, sus antagonistas se relajen. Esta función la permitía el sistema nervioso a través de un reflejo que se llama inhibición recíproca, pero que de alguna manera yo puedo mejorar ese circuito reflejo. Y al mejorar ese circuito reflejo puedo hacer más eficaz, no hacer que se disminuya más el antagonista. Dice, el entrenamiento con sobrecarga baja la actividad, la cual el sistema nervioso regula la coordinación intermuscular, haciendo más efectivos a los músculos agonistas de los diferentes patrones de movimientos a entrenar, ¿no? Ahí hay una mejora. Aumento de la velocidad en el desarrollo de la fuerza. O sea, puedo aumentar la velocidad con la que aplico la fuerza. Esto es un poco también lo que veníamos hablando antes de aplicar fuerza en tiempos menores. Lo que pasa es que el hecho de aplicar una fuerza en un tiempo menor implica aplicar la fuerza también en una velocidad mayor, si quiero también, ¿no? Para disminuir ese tiempo. La aplicación de fuerza se produce en tiempos menores, haciendo así más eficiente el trabajo muscular, ¿no? Reducción del déficit bilateral de fuerza. Generalmente siempre se posee una mayor capacidad de fuerza, mayor capacidad de fuerza del lado más hábil. Y este déficit se reduce entrenando la fuerza muscular respetando sus principios. Ustedes saben que cuando entrenan un lado, por ejemplo, si yo siempre entrenara al lado derecho, por función bilateral del sistema nervioso, también mejoro el lado izquierdo, ¿no? Por eso las personas que por ahí tienen un déficit en la movilidad o no pueden mover una extremidad o un brazo, una pierna, entrenando la otra, mejoran el trofismo de ese lado izquierdo. Eso lo permite el entrenamiento cruzado, se llama, ¿no? En cual lo pueden llegar a encontrar en la bibliografía como entrenamiento cruzado. Entonces, de esta manera el potencial de fuerza del sujeto está decidido por su masa muscular y su tensión específica producida. El efecto neural permite el aprovechamiento de ese potencial. Lo que te dice Vadillo es que el potencial del sujeto viene predecido por el potencial de fuerza del sujeto, que está predecido por, o sea, el potencial es la posibilidad del desarrollo de esa capacidad, ¿no? De fuerza. Algo en potencia es algo que se puede desarrollar, que yo puedo desarrollar. En cuanto a la fuerza hablando, el potencial que pueda adquirir esa persona, desarrollar su fuerza, viene dado por su masa muscular y la tensión específica que yo le pueda producir, la fuerza que haga. Por eso, de alguna manera, estas dos características son importantes en la fuerza. O sea, los entrenamientos de la fuerza tendrían que ir derivados hacia la masa muscular y hacia la tensión específica producida por el sistema nervioso. O sea, hacia las adaptaciones neurales con la tensión específica y hacia las adaptaciones estructurales de las proteínas de la estructura del músculo, de la masa, de la hipertrofia muscular. Entonces, necesito lograr músculos por ahí
más grandes, todo depende, si quiero ganar hipertrofia o no, pero si quiero mejorar el potencial de fuerza de un sujeto, seguramente vaya a tener que mejorar su masa muscular, por ejemplo, hablando de lo que veníamos hablando del EPOC en la clase pasada. Seguramente si yo agarro un tipo que viene desentrenado, quiero mejorar su fuerza, yo tengo que centrarme en dos características fundamentales. Primero en tratar de mejorar su masa y después en su tensión específica, la capacidad que tenga el sistema nervioso, las adaptaciones neurales que acabamos de ver. El efecto neural permite el aprovechamiento de este potencial. Es fundamental. Si no hay efecto neural, no va a haber ningún potencial, en definitiva. Entonces necesito el cerebro, el sistema nervioso central y periférico, y el músculo, obviamente, pero bueno, el sistema nervioso inerva el músculo, o sea, que es como la llave del arranque, si no gira la llave, no arranca el coche. Entonces, si el sistema nervioso no manda la orden, los músculos no se contraen. Esa es la cuestión, a no ser que yo mande electricidad por vía externa, como una electroestimulación, pero no es lo mismo que dar la orden desde el cerebro. De hecho, ustedes saben que existe la técnica en electroestimulación. Bueno, si yo quiero mandarle electricidad al músculo, un estímulo exógeno que no parte del cerebro, lo mando por unos electrodos. Vamos, Agustín. Ahora, claro, o sea, eso va a tener implicancias sobre la masa muscular si yo lo hago, y sí, por ahí sí, ¿eh? De hecho, se hace para ganar masa muscular cuando la persona no puede mandar su estímulo por el cerebro. Pero no me va a mejorar del todo la fuerza porque no tengo esto, no tengo el aprovechamiento neural. Igualmente no se entrena a una persona en fuerza en esas condiciones puramente, o sea, estoy hablando de una patología o de alguna necesidad por algún motivo, pero de alguna manera siempre se activa el cerebro para poder contraer los músculos. Y esto es muy importante, por eso cuando entrenen la fuerza, no piensen en el músculo solamente. Sí, está bien, es importante tener una buena masa muscular, pero piensen en el cerebro, a través de los beneficios que vimos antes. Entonces, la estructura muscular. El estímulo nervioso llega a los músculos para estimular así las fibras musculares correspondientes y realizar el movimiento deseado. A esa región se la denomina unión neuromuscular, a la unión entre la motoneurona y las fibras, obviamente, que va a llegar al músculo. Después va a agarrarse, va a distribuir en muchas fibras o motoneuronas, pero yo necesito la unión neuromuscular, es el nervio motor que entra al músculo, y esos axones entran al músculo, se ramifican y agarran cierta cantidad de fibras musculares. Ahí tengo la unión neuromuscular, donde se une esa ramificación del axón al sarcolema de una fibra muscular. Y así se van agarrando. O sea, esto como un tentáculo, ¿ven? Esto como una pata de un pulpo, es esto. Es el axón, hay muchos axones por el nervio motor, muchos. Todos los axones van a llegar al músculo, se van a ramificar, como se ramifica y van a agarrar una cierta cantidad de fibras musculares, que podemos poner como ejemplo 3, pero en realidad agarran muchas, ¿no? Entonces, esa es la unión, cada una de estas ramificaciones con su fibra es la unión neuromuscular. Y el axón con todas las fibras y todas las fibras musculares que agarra, se llama motoneurona. Acá lo vemos más específicamente en lo que ustedes ya han visto como la microestructura del músculo, ¿no? Acá sacamos el músculo, acá tenemos los fascículos, sacamos un fascículo, del fascículo sacamos una fibra, la fibra la miramos al microscopio y encontramos miofibrillas, y esas miofibrillas están formadas por muchos sarcómeros, que tienen estas bandas, estas líneas Z, y si miramos cada sarcómero al microscopio encontramos las proteínas, ¿no? La actina y la miosina, la troponina y la tropomiosina, y la acción que ahora podamos ver en la estructura. Entonces, el estímulo nervioso llega a estimular las fibras musculares haciendo que los sarcómeros se contraigan.
acerquen las líneas Z y de esta manera se produzca lo que se conoce como teoría del filamento deslizante, que por ahí han sentido nombrarla, que es la famosa contracción muscular. O sea, estas líneas Z que están acá, estas líneas Z a esta línea Z, o sea, de acá, acá es un sarcómero, de acá, acá es otro sarcómero. Cuando el músculo se contrae, esta línea Z, es tejido conectivo, la línea Z, se acerca a esta, y esta a esta, y así se va achicando, se acercan las líneas Z y se contrae el músculo, de forma concéntrica. Pues algo después, bueno, entonces, acá está el filamento, la teoría del filamento deslizante, que ahora lo vamos a ver. Veamos cómo acontece todo esto. Acá tenemos la contracción muscular, tenemos, fíjense, la placa motora, o sea, esta es una ramificación del axón que vimos antes, vieron cuando vimos esto, se ramificaba el axón, y acá esta ramita agarra una fibra. Entonces yo lo que estoy viendo es esa ramita con la fibra. A eso se llama placa motora. Este es el sarcolema de la fibra, y esta es la placa motora con la terminación del axón. Estas son miofibrillas, ¿ven? Acá hay líneas Z, todo sarcómero, muchas miofibrillas que forman la fibra muscular, que su membrana es el sarcolema. Entonces, cada miofibrilla, o sea, cada una de estas, que está acá, está formada, compuesta por miofilamentos gruesos, que se llaman miosina, y finos, que se llaman actina. Estos miofilamentos se encuentran dispuestos formando unidades funcional y anatómica de la fibra muscular, que se llaman sarcómeros. O sea, la unidad funcional y anatómica de esta fibra muscular, de esta miofibrilla, perdón, de toda esta es la fibra muscular, en esta miofibrilla las unidades funcionales son los sarcómeros, estructurales y funcionales. Entonces acá vamos a ver un sarcómero. Línea Z acá en naranja, línea Z acá en naranja. Entonces vemos, estas fibras que están acá rojas son todas actinas, filamentos finos. ¿Ven? Como las que están naranja. Y esta que está acá es la miosina, que es gruesa. La miosina tiene cabezas que van saliendo, ven que son como rieles de cabeza. Esta es la actina. Esta naranja es la actina, bien finita, que sale de la línea Z. Las actinas también pegadas a las líneas Z. La miosina también se une a la línea Z por otro filamento de tejido conectivo que acá no se ve. Y también están agarradas, tanto la actina como la miosina, al sarcolema, o sea, a esta membrana. Este es el sarcómero, los filamentos de actina y miosina están agarrados al sarcolema, a través de fibras, tenés la titina, la alfa-actinina, varias fibrillas de tejido conectivo que enganchan y dejan estabilizado el sarcómero. Entonces, el sarcómero es esta, la unidad funcional y contráctil del músculo. Cuando se contraiga, esta línea Z se acerca a esta y las actinas se van hacia el medio como puentes cruzados. Obviamente se tiene que producir todo el proceso que vamos a ver ahora, porque cada cabeza de miosina se va a tener que pegar al punto activo de la actina. Ahora lo vamos a ver. Bueno, el estímulo va a comenzar con la despolarización de la membrana plasmática, que es el sarcolema. Va a llegar el estímulo nervioso y va a despolarizar la membrana de la célula. Al despolarizar la membrana de la célula, en el retículo sarcoplasmático tenemos almacenado calcio, que se libera y cae al citoplasma, a donde están precisamente los sarcómeros. O sea, esto se despolariza, viene el estímulo, despolariza la membrana. Se despolariza la membrana, corre el estímulo, y acá hay cosas que no, hay microtúbulos que no se ven acá, en este gráfico no están. Esos microtúbulos son invaginaciones hacia adentro,
que hacen que el estímulo vaya hacia adentro y llegue a toda la miofibrilla, porque por ahí llega a esta miofibrilla que está acá cerca del sarcolema, pero esta que está acá al fondo, ¿cómo llega el estímulo? Entonces el estímulo tiene que entrar por el retículo sarcoplasmático, que son invaginaciones hacia abajo, que van a ir llegando a todas las miofibrillas. Entonces va a liberar calcio acá los sarcómeros. Cuando el calcio se libera al sarcómero, acá las pelotitas violetas son calcio. Se libera, nosotros tenemos la actina, ¿no? Acá tenemos la miosina, acá tenemos una cabeza de miosina, acá tenemos la actina, que son las pelotitas amarillas. En la actina tenés la tropomiosina, que es la banda verde, y por cada monómero, no me acuerdo si 13 o 7 monómeros de actina, que son estas pelotitas amarillas, vas a encontrar una proteína que también tiene forma de pelota, que se llama troponina. La troponina tiene 3 unidades, en la cual a estas 3 unidades hay una que se le pega al calcio, ¿no? Que justamente por ahí es esta que les estoy marcando acá, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el calcio? Se va a liberar, va a venir acá, cuando venga el estímulo, despolariza la membrana, el retículo sarcoplasmático libera el calcio se cae, donde están los sarcómeros, viene acá, se va a unir a su pelotita, a su troponina C, que justamente es esta tiene la letra C, el dominio C, que es de calcio. Entonces se va a unir acá el calcio, a ver si tengo la imagen anterior. No, está acá. Sí, acá está. ¿Ven? Viene acá, se une al calcio, acá fíjense que se unió, ¿ven? Se unió acá el calcio, el cosito celeste, que era el violeta, que era el calcio, se unió a la pelotita azul. Esto va a producir un cambio de conformación, va a hacer que tanto las pelotitas azules como la verde, la tropomiosina con la troponina, cambien y giren, y dejen acá abajo a la pelotita amarilla, donde está el punto de unión a la cabeza de actina. Entonces ven como acá giró, tocó, giró, cambió de conformación, y acá se unió. Se pegó la cabeza de miosina al punto activo de la actina porque el calcio corrió a la troponina y a la tropomiosina, la corrió del lugar. Una vez pegado acá la cabeza, lo que se va a producir es acá hay ATP, está la ATPasa, que rompe ATP, libera energía ADP, con esa energía se produce el golpe de fuerza. Se va hacia atrás y se produce el golpe de fuerza. Lo vamos a ver acá. Profe, lo ¿Cómo? que veo que es una rotación de la tropomiosina. Va girando, Claro, rota haciendo la tropomiosina. que Lo que las pasa es que pelotitas esas que tenía de troponina y calcio hagan contacto con no, el calcio hace contacto con la troponina C, ¿no? Con la pelotita hasta azul, la troponina C. El calcio se contacta acá. Cuando el calcio se contacta acá, la troponina está unida a la tropomiosina. O sea, sí. este cable verde está unida a las 3 pelotitas azules. Cuando el calcio toca esto, lo que hace es correr esto del lugar, que están tapando cada una de estas 3 pelotitas que tapa una amarilla, hay un punto activo en la amarilla. Ese punto activo en la amarilla es como un imán para la cabeza de miosina. Entonces, cuando se corre esto del lugar, esta cabeza, como un imán, automáticamente se pega a la amarilla, a la miosina. Perdón, a la actina, al punto activo de la actina que estaba tapado por esto. Entonces el calcio lo que hace es corre del lugar la troponina y la tropomiosina, deja el punto activo libre de la actina, y la miosina se le pega, porque ahí tiene afinidad. Ahora se le Por eso es pega. como que rota, gira sobre su Sí, eje rota, es cambio de conformación, es cambiar tropomiosina. la conformación. En realidad la rotación se ve biomolecularmente, es un cambio de conformación que provoca ese movimiento de las moléculas, que rotan, giran
¿no? Como se ve acá, giran de lugar y dejan el punto libre para que se pegue. Ahora, una vez pegado, obviamente yo necesito energía para que esto haga el golpe de fuerza y la línea Z se acerquen, y ese golpe de fuerza la produce la ATPasa, que rompe ATP, libera energía, y esa energía se usa para el golpe de fuerza. Fíjate que la cabeza se fue para atrás y se fue para adelante, y así arrastró la actina hacia el centro, o sea, las líneas Z se van a acercar. ¿Ven? Acá está el golpe de fuerza hacia adentro. Obviamente acá está explicado todo el ATP, la cabeza de miocina, después léanlo, está bien enganchado. Básicamente eso es lo que provoca que se contraigan los músculos de forma concéntrica, ¿no? Para hacerla excéntrica voy a tener que otra vez liberar ATP, liberar el punto, separar, despegar la cabeza de miocina del punto activo de la actina, se tiene que volver a relajar y por tensión del tejido conectivo se hace la fase excéntrica. Bueno, acá está la fase de relajación, ¿ven? Contracción muscular, la fase de relajación, luego tengo que despegar la cabeza de miocina del punto activo de la actina. También necesitamos gastar ATP, con lo cual se necesita, obviamente, romper ATP para producir la contracción como también la relajación del músculo. La enzima encargada de romper el ATP siempre es la ATPasa, que está justo en la cabeza de miocina. Bueno, básicamente acá, entonces, como definición de fuerza, por eso la fuerza muscular la podemos definir como la capacidad de ejercer tensión contra una resistencia mediante una contracción muscular. O sea, nosotros no definimos, la fuerza la podemos definir desde todo este proceso que vimos, pero mirándola de afuera, la fuerza la vemos como la capacidad de ejercer fuerza, tensión con los músculos y de alguna manera contra una resistencia, ¿no? Que podemos vencer de forma isométrica, estática, o de forma isotónica o anisométrica, que es la dinámica, con que se divide en concéntrica o excéntrica. Entonces, partiendo de esa definición, que es la más apropiada para la fuerza muscular, es que ahora después tenemos que ver más conceptos que tienen que ver con la fuerza. Pero la definición más adecuada para la fuerza, más allá de que nosotros entendamos todo este proceso que acabamos de ver, es esta: que nosotros podemos vencer o oponernos a una resistencia mediante una contracción muscular. Y así ejercemos tensión. Por eso decía González Vadillo que para la estructura muscular era tan importante la hipertrofia como la tensión muscular. No me acuerdo dónde está acá. Acá. Tanto la tensión específica producida como la masa muscular. Por eso es que habla, obviamente, también de todo, y también podemos incluir acá del proceso neural y la masa muscular, la ganancia de masa muscular, todo este proceso interno, que proviene por la llave. ¿Quién enciende la contracción? El sistema nervioso. Esta es la terminación, la placa motora. Hay enfermedades de esta placa motora donde se degenera, como la astemia gravis, ¿no? La miastemia gravis, que es una enfermedad de la placa motora, donde la acetilcolina, que es el neurotransmisor que despolariza el sarcolema, no se activa. Con lo cual, ¿qué va a pasar en la miastemia gravis? No voy a tener la capacidad de encender el coche, porque no llega la orden. Entonces, ¿qué le pasa a los músculos? Se van atrofiando. Por eso es una enfermedad muy, digamos, atrófica de los músculos, ¿no? Que va progresando, es degenerativa, y bueno, pero no es el caso del tipo sano, ¿no? Bueno, ahora vengo con la que viene y seguimos con la fuerza. Recording
Recording in las progress. variables del entrenamiento que yo utilice, quizás me pueda ir más a una, menos a la otra, o más a la otra y menos a la otra, ¿no? Pero siempre se van a acompañar, porque en realidad tiene que ver con la hipertrofia sarcoplasmática, de aumentar el sarcoplasma, pero al mismo tiempo la hipertrofia sarcomérica, aumentar la cantidad de sarcómeros, ¿no? De miofibrillas. Esta es una fibra muscular que tiene 4 miofibrillas, ¿no? Si vamos otra vez acá, podemos recordar lo que eran las miofibrillas, ¿no? Esta es el sarcolema, esta es la fibra muscular y tenemos 4 miofibrillas. Es un corte Una, transversal dos, de eso que me estabas mostrando, lo que parecían los claro, es un botones. corte transversal de esto. Es un corte transversal de esto donde una fibra muscular tiene 4 miofibrillas, ¿no? Que es esto que estamos viendo acá. Esta fibra muscular puedo yo generarle una hipertrofia sarcoplasmática y aumento el sarcoplasma. Fíjense, aumenta lo rojo, que es el espacio que hay donde están esas 4 miofibrillas. O sea, hay más espacio. Es como tener una pieza más grande, tengo 4 cajas en una pieza, aumento el tamaño de la pieza y la pieza se hace más grande. Pero yo sigo con esas 4 cajas. Es lo que se llama músculo falso, ¿no? No, en realidad es un músculo más grande. En realidad nunca pasa de forma absoluta esto. O sea, yo no puedo pensar, la célula si se tiene que agrandar por algo lo hace. Generalmente se agranda cuando tengo que aumentar lo que hay dentro, tengo que aumentar también el tamaño del citoplasma. Por eso generalmente esto así dibujado es para entender la diferencia, pero esto biológicamente es difícil que pase así. O sea, generalmente acá... Te lo pregunto porque es habitual en personas que generan musculatura o hipertrofia, a veces se enferman por cualquier cosa y se ponen flacos como si nunca hubieran hecho nada en 2 semanas. Y hay personas que dejaron de hacer ejercicio y sin embargo siguen teniendo la estructura muscular grande. Sí, ahí hay que ver. Sí, depende, ahí habría que ver el desentrenamiento, igual tiene que ver con el periodo que deje de entrenar, con ciertos factores genéticos también, y el cómo se va perdiendo lo que lograste. Pero básicamente la biología marca que no es tan como este dibujo es para entender lo que implica, lo que es. Pero no, o sea, si fuese biología normal, acá tendríamos 6. Hay un crecimiento sarcoplasmático y otro crecimiento que es sarcomérico. Está perfecto como lo decís. Sí, pero esto no es así como está graficado acá. O sea, si yo tuviese que graficar bien, una hipertrofia sarcoplasmática también viene acompañado de una hipertrofia miofibrilar. Pero la sarcoplasmática predomina por sobre la miofibrilar. En este caso, la miofibrilar predomina en relación al sarcoplasma, pero entran dentro de la misma pieza, dentro del mismo espacio. El tema es que, bueno, muchas veces se trata de ir acá para ser más fuerte, o sea, tener más miofibrillas, porque las miofibrillas, recuerden que tenían como unidades estructurales a los sarcómeros. Entonces, mientras más miofibrillas tenga, más sarcómeros tengo. Más sarcómeros tengo, más fuerza muscular voy a poder hacer. Obviamente eso tiene que ver con la unidad estructural y funcional de la célula. Ahora, acuérdense, la hipertrofia sarcoplasmática es aquella que me genere algo de hipertrofia miofibrilar, pero más hipertrofia sarcoplasmática, aumento del sarcoplasma. Acá aumentaron los líquidos, todo lo que hay en el sarcoplasma. Claro, sí. ¿No? Y en la hipertrofia miofibrilar voy a tener mayor cantidad de miofibrillas, mayor cantidad también voy a tener una hipertrofia sarcoplasmática, pero que viene acompañada con muchas miofibrillas. Entonces voy a tener mucha más fuerza, de alguna manera, ¿no? Que esta.
Pero bueno, esto en realidad es muy fino y tiene que ver a cómo entrene. En cuanto al entrenamiento, tiene que ver la hipertrofia sarcomeral, es ensanchamiento de las fibras musculares por ganancia de miofibrillas contráctiles, más filamentos de actina y de miosina, mayor síntesis de proteínas contráctiles, miosina, actina, troponina, mayor densidad filamentosa de esas proteínas, incremento de la fuerza máxima de toda esa estructura. Entonces, el aumento de tamaño del músculo puede ocurrir como resultado de un aumento de adaptaciones al entrenamiento de la fuerza, aumento del número y de tamaño de las miofibrillas, hipertrofia sarcomérica, aumento de tamaño de tejido conectivo y otros tejidos contráctiles del músculo, que justamente no son de alguna manera contráctiles entre comillas, pero digo, tejidos conectivos que forman parte del sarcómero, como la titina, la alfa-actinina y demás, y tejido conectivo como el endomicio, el epimicio, el perimicio, ¿no? Que también aumentan de tamaño. Se hacen más fuertes, sí, se hacen más gruesos, hay más fibras de colágeno. Aumento de la vascularización, ¿no? Aumenta también la gran vascularización que tiene el músculo. Aumento de tamaño y probablemente del número de fibra muscular. Esto del número de fibra muscular es relativo porque ¿cómo se llama? Hiperplasia no está probada en seres humanos del todo, sí en animales, pero no aumenta la cantidad de fibras. Aumento del sarcómero en series, obviamente la cantidad de sarcómeros por aumentar la cantidad de miofibrillas. Bueno, hasta acá vamos a dejar porque creo que ya terminamos ya con esto, sí. Lo que sí, la hipertrofia sarcoplasmática, creo que es en el otro, en el 2, que vamos a seguir la clase que viene, la vamos a seguir hablando, que vamos ahí a tener la descripción, lo que aumenta es la cantidad de glucógeno, la cantidad de mitocondrias, fundamentalmente esta hipertrofia está más dada en las fibras lentas, mientras que esta es más propensa a las fibras blancas, ¿no? Acá voy a aumentar la cantidad de glucógeno, de líquido intracelular, de fosfocreatina, de mioglobina, que es la proteína que transporta el oxígeno adentro de la célula, dentro del citoplasma. Bueno, cierta cantidad de sustancias que hacen mucho más grande al citoplasma, que se llama sarcoplasma, la célula muscular, ¿no? Por eso es hipertrofia sarcoplasmática, ¿no? El retículo sarcoplasmático que almacenaba calcio, los túbulos T, túbulos transversales, que es el retículo sarcoplasmático, ¿no? El órgano tendinoso de Golgi, los órganos, las organelas de Golgi, ¿no? El retículo endoplasmático liso, rugoso, los ribosomas, bueno, muchos contenidos del sarcoplasma aumentan, pero aumentan más que la cantidad de miofibrillas dentro de la célula muscular. Ahora, lo que te habla, cuando hablas de hiperplasia, hablas de aumento de la fibra, que haya más de estas, más rojas. Si yo tuviese 3, tener 4, 5, 6 de las rojas. Lo que aumenta la cantidad de miofibrillas que están dentro de la fibra muscular, pero no la cantidad de fibras musculares. Eso no está probado todavía en seres humanos. Bueno. Porque seres humanos, ¿en animales sí? En animales sí está probada la hiperplasia, pero no en el caso de seres humanos. Mientras no haya estudios que avalen la hiperplasia en los seres humanos, podemos decir que lo ponemos entre comillas. Por eso dice probablemente. Probablemente. El número de fibras musculares. Fibras musculares, célula muscular que tienen muchas miofibrillas adentro. Es esto, ¿no? Célula muscular, muchas miofibrillas, llenas de sarcómero. Bueno, gente, acá les dejo entonces grabada esta parte.
y vamos a cortar acá, sí, en la que viene, en la clase que viene, hacemos la parte 2 de la contracción, siguiendo con la hipertrofia sarcoplasmática, y ahí enganchamos con todo lo que cambia cuando ustedes entrenan la fuerza de un sujeto. Cuando yo quiero, no es solamente pensar, cuando hablamos de las patologías, nosotros hablamos de sujetos desentrenados con sarcopenia, pero no implica solamente que el músculo sea más chiquito. Porque si no estaríamos hablando solamente de una incapacidad, de una atrofia a nivel de la estructura del músculo, que sí existe. Pero en realidad yo tengo que involucrar todos los procesos bioquímicos que llevan a la contracción muscular y sobre todo la capacidad de hacer tensión, de generar fuerza por el sistema nervioso, las adaptaciones neurales. Él no solamente tiene músculos chiquitos, esa persona desentrenada, patológica, como la quieran llamar, sino que también tiene menor capacidad desde el sistema nervioso central de reclutar, de mandar frecuencias de estímulos, de sumación, de tetanización, de todo lo que vimos como adaptaciones neurales. O sea, todos esos procesos neurales están disminuidos, tienen poca capacidad de hacer fuerza en tiempos cortos. Entonces, no es solamente pensar en un músculo, sino pensar en todo un sistema nervioso que inerva esos músculos y les da la orden. Y controla y coordina los movimientos a través de la coordinación intermuscular e intramuscular. ¿Se entiende? Y después tienen que ir a lo estructural también, que es lo que me falta, masa muscular, hipertrofia, ¿no? Porque tengo todo un músculo, una fibra muscular o muchas fibras musculares que tienden más a estar más hacia el catabolismo que hacia el anabolismo. Y sobre todo si hay distorsiones de la alimentación con el consumo de aminoácidos, bueno, con la mala nutrición que hoy en día hay, más toda la patología, más toda la inactividad física, más cierto, por ejemplo, glucocorticoides que pueden tomar los pacientes con EPOC, y eso hacer músculos mucho más favorables hacia el catabolismo que al anabolismo, cada vez más y más atrofia, no solamente del músculo, sino del cerebro, porque en realidad también se atrofia el cerebro, porque el cerebro no está solamente para pensar, además de pensar cognitivamente y analizar, también está para mandar órdenes al sistema locomotor, y que el músculo se pueda contraer, y él es el que lo coordina y lo regula. ¿Se entiende? Bueno, entonces les dejo esto grabado y nos vemos la semana próxima con la continuación. Perfecto, muchas Bueno, gracias. buen fin de Listo, semana profe. para todos. Les subo esto a Dropbox. Bueno, suerte a todos. Chao. Recording.